Buenos días compañeros, me presento, mi nombre es Gregorio Guerrero José Magdiel. En este momento mi equipo presentará nuestro proyecto de diseño sobre una prensa de banco y sus componentes, de la misma manera que explicaremos la manera en la que maquinamos alguna de las piezas de nuestro trabajo y la manera de obtener el código G para el CNC. Mi equipo está conformado por Ramírez Castillo, Leonardo Daniel, Pichardo Montero Ángel David, Aguirre Rangel Carlos Kevin, Antonio Flores Marcos y Pulido Tadeo Rodrigo. A continuación, explicaré la pieza que me corresponde. En este caso, me corresponde explicar sobre la base del banco, una placa metálica donde estará sujeto la prensa de banco, ¿sí? Es una placa que está entre la mesa y el banco de prensa. Para desarrollar esta placa, pues no fue tan complicado. Trabajamos en el plano XY y para realizarla, pues bastó con hacer un diseño rectangular con una longitud de 144 milímetros y con una anchura de 20 milímetros. Posteriormente utilizamos la herramienta de extrusión para elevarlo a 6 milímetros de altura. Ya con esto pues tendríamos nuestra placa diseñada, pero para eso necesitamos realizarle dos orificios, los cuales estarán posicionados a 37 milímetros de extremo a extremo de la pieza, a un punto medio de 10 milímetros del ancho de la pieza. Una vez que hayamos conseguido lo que sería el punto guía, se hará un rodamiento el cual tendrá un diámetro de 3.5 milímetros, y posteriormente haríamos un avellanado que sería de 6.5 milímetros. Con esto quedaría nuestra pieza concluida y de esta manera quedaría lo que sería la base del banco. A continuación le doy lugar a mi compañero Pichardo. Para crear nuestra pieza, primero seleccionamos un archivo nuevo. Nos vamos a croquis y dentro del croquis seleccionamos el plano en el que vamos a trabajar. Una vez seleccionado el plano en el que trabajaremos, realizamos una figura rectangular de 36 milímetros de altura por 64 milímetros de anchura y 144 milímetros de profundidad. Después de tener nuestro primer rectángulo, vamos a crear un segundo rectángulo con las mismas dimensiones de altura y anchura, pero ahora con 96 milímetros de profundidad. Esto para posicionarlo en el centro de nuestro primer rectángulo y cortarlo. Nos quedará la parte hueca de nuestra base de nuestra prensa. Para la parte frontal se crea un círculo de 32 milímetros de diámetro y 24 milímetros de profundidad. Se colocan sobre la parte frontal y se extruye para darle un corte y redondear. Después se crea un círculo pequeño en el centro de esta parte frontal de 16 milímetros de diámetro y se extruye a la misma distancia de 24 milímetros. Para el soporte de la prensa se crean dos rectángulos, uno de 7 por 32 milímetros y otro de 16 por 16 milímetros con una profundidad de 144 milímetros respectivamente. Estos son para el soporte de la prensa. Por último, se crean cuatro agujeros con 3 milímetros de diámetro, estos para fijar la prensa. Para nuestra segunda pieza creamos una figura rectangular con 36 milímetros de altura por 64 milímetros de anchura y una profundidad de 36 milímetros. Se crea otro rectángulo pero ahora con 26 milímetros de altura y 26 milímetros de profundidad, este para colocarlo sobre el primero y así tener una forma de una L. Para la pieza que va sobre esta L que creamos, ocupamos las mismas características que la parte frontal de la base de nuestra prensa. Esto para que quede alineado con el tornillo que los unirá. Para fijar esta pieza sobre la base de la prensa se crea una forma rectangular con las mismas especificaciones de profundidad y con 16 milímetros para fijarlo sobre la prensa. Esto va a servir como corredera.
y se crean dos agujeros en la parte inferior. Estos con diámetro de 6 milímetros servirán como soporte. Bueno compañeros, a mí me tocó hablar sobre el eje y a continuación les voy a explicar cómo este fue realizado. Vamos a partir de un nuevo croquis en el punto 0. En este punto 0 vamos a realizar un círculo. Este círculo va a ser de 6 de diámetro. Ya teniendo en cuenta este círculo vamos a pasar a extruirlo. En este caso vamos a utilizar una opción llamada valor simétrico, que esta es lo que nos ayuda a que cuando pongamos un valor no solamente se va a hacer del lado donde vamos a elegirlo, sino también se va a hacer en el otro extremo. En este caso va a ser de 42 milímetros, por ende va a ser 42 milímetros aquí y 42 allá. Ya teniendo en cuenta esta primera parte, vamos a pasar al segundo croquis. En este segundo croquis vamos a hacer otro círculo. Este va a ser de 4 de diámetro. Ya teniendo en cuenta el 4 de diámetro vamos a pasar de nuevamente a extruirlo. Y lo que vamos a hacer son esas dos partes de acá. En este caso vamos a partir de menos 42. ¿Por qué? Porque aquí este fue 42. Entonces vamos a partir de menos 42 y vamos a agregarle un valor de 10. En este caso de menos 52. Y también va a ser de este lado también. Entonces vamos a partir de aquí de 42 para 52. Ya teniendo en cuenta estas instrucciones, ya nada más queda unirlos y ya tenemos este eje. Para realizar la siguiente pieza, que es el cabezal, se nos hizo necesario realizar un proceso que lleva de nombre agujero ballenado, y ya que este deberá encajar perfectamente con la pluma en el tornillo de banco. Este cabezal también brinda un apoyo al momento de sostener y dar vuelta a la pluma. Para esta figura se construyó una esfera con un diámetro de 12 milímetros. Posteriormente se trazó una circunferencia de 7.9 milímetros y se aplicó el agujero aballenado, que es como se muestra aquí, con un valor de 2 milímetros de profundidad hacia la siguiente circunferencia, que es de 4 milímetros. Continuando con el proceso del aballenado, se realizó la siguiente sustracción, que va desde los 4 milímetros hacia el término de la pieza. En esta figura se nos muestra una placa, la cual nos servirá de soporte del tornillo de banco, el cual irá sujeto a la base o mesa, sujetando estos con tornillos y tuercas. Para crear esta figura se trazó un cuadrado de 32 milímetros con una extrusión de 7 milímetros, aplicando el mismo principio del círculo aballenado con un diámetro inicial de 6 milímetros, que es el que se muestra aquí, y un diámetro final de 3.5 milímetros, que es la segunda circunferencia, con una profundidad de 5,2 milímetros, que es la distancia de la primera circunferencia a la segunda circunferencia. Continuando con la instrucción de la pieza, se tiene el diámetro inicial de 3.5 a partir de la segunda circunferencia hasta el final de la figura. Bueno, mi nombre es Leonardo Daniel Ramírez Castillo. Me tocó hacer la parte de tornillería, me tocó hacer los tornillos de cabeza plana. Para empezar esto creé un croquis, después elegí la figura del círculo y la creé con un radio de 5.1 milímetros. Posteriormente utilicé la herramienta de extruir, lo extruje a una longitud de 18.2 milímetros y cerré el croquis. Posteriormente abrí un segundo croquis e utilicé la herramienta de segundo plano. Aquí lo que hice fue crearla a una distancia de 6.5 milímetros, el cual sería el grosor de la cabeza del tornillo. En ese segundo plano lo que hice fue crear un círculo con un radio de 6.5 milímetros. Posteriormente cerré el croquis y creé uno tercero, el cual nada más fue hacer un círculo con un radio de 5.1 milímetros, que era de la base que ya teníamos, y cerré el croquis. Posteriormente utilicé la herramienta de recubrir y elegí el croquis 2 y 3. Esto lo que hace es darle la forma a la cabeza del tornillo y le di a aceptar. Posteriormente creé otro croquis y creé una figura en ese croquis, que fue un cuadrado de 2x2. Lo extruje, el cual
Quedó ahora sí la forma del tornillo hueca en esa parte. Como por último, utilicé la herramienta de roscado. Lo hice a una longitud de 18.2 milímetros con un chaflán de 0.2 milímetros. Para esta parte de los tornillos, todos son de diferentes longitudes, pero se pueden hacer de la misma manera que les acabo de explicar. Buenos días. Hoy veremos cómo realizar la fabricación de una pieza en lo que viene siendo NX en su versión. Vamos a abrir la pieza en lo que viene siendo NX para así poder tener una noción de la pieza. Una vez abierta la pieza modelada en NX, nos vamos a archivo en la parte superior izquierda y damos clic en nuevo. Una vez hecho esto, se abrirán múltiples opciones y se elegirá la opción de fabricación. Le damos a aceptar. Una vez estando en estos parámetros, lo que vamos a hacer es que nos aparece en la parte superior izquierda lo que viene siendo creación de una herramienta, crear la geometría o crear una operación. Una vez que estamos en este apartado, nos vamos a lo que viene siendo crear una operación y seleccionamos MillPlanner, la primera opción, la que te da por prefabricación. Damos a aceptar y proseguimos a la siguiente. Una vez dentro de lo que viene siendo esto, vamos al Workspace, la geometría. Damos la primera opción, que sería geometría nueva. Una vez que seleccionamos la segunda, que viene siendo en Workspace, le damos a aceptar. Dentro de la geometría o pieza de trabajo elegimos lo que son especificar la pieza. Se selecciona toda la pieza y se le da a aceptar. Ahora, lo que viene siendo es especificar la pieza en bruto. Se selecciona toda la pieza y se le da a aceptar. Pero antes de eso, en la parte donde dice geometría, se selecciona la de bloque determinado o delimitador y se la da a aceptar. Una vez que pasamos de esto, nos vamos a la que son especificaciones de la geometría de pared y especificar el corte del área del piso. Una vez seleccionado lo que viene siendo estas dos, nos vamos a elegir una herramienta que es con la que vamos a trabajar, que viene siendo una fresa convencional. Una vez elegido la primera que te da en la parte de herramientas nuevas, tú le das la geometría que quieres o los diámetros que quieres. En este caso elegimos un diámetro de 2.5. Le das a aceptar y continúas. En la parte de ajustes de la trayectoria, lo que viene siendo en la parte de cómo se va a cortar, tú eliges seguir la pieza y das a aceptar. Una vez hecho esto, te vas hasta la parte inferior en acciones y seleccionas la primera opción. Una vez seleccionada la primera opción, te va a abrir una ventanita en la cual tú debes dar a aceptar para así proseguir. Te dará como una especie de mallado de lo que viene siendo tu pieza completa, y una vez hecho, seleccionas la tercera opción y le das a aceptar. Le das a aceptar. Lo que viene siendo a continuación es que se va a presentar lo que viene siendo el diámetro 3D o repetir. Como primera instancia, si vas a maquinar por primera vez la pieza, le das en diámetro 3D y le das hasta abajo play, y verás así como tu pieza se es maquinada dentro del NX a una velocidad que tú puedes ir regulando. Así es como tú puedes realizar la maquinación o la fabricación de una pieza en lo que viene siendo el NX.